bases o está atrasada? Sí sabe leer, pero muy precariamente. Igualmente su escritura no puede, así como si yo le dicto una oración, no la puede escribir. Como que sí sabe a lo mejor cuál es la A, pero no sabe cómo suenan las letras. Bien, gracias, maestra. Sí, su situación es muy particular, ¿no? Y en este caso sí habría que tomarse un poquito de tiempo para revisar cuáles son los antecedentes de la alumna, qué seguimientos previos le dieron a nivel básica en la primaria y en la secundaria, tal vez un poquito su historial académico, para saber si hay alguna situación, ¿no? Creo que ya lo veíamos en la reunión pasada. Hay que descartar alguna, ya sabemos que en teoría el nivel cognitivo de ella ya debería estar leyendo, ¿no? Sin embargo, puede tener alguna situación de una necesidad educativa especial, entonces habría que pues investigar por allá si hay alguna situación muy particular de la alumna, para pues checarlo con algún departamento de psicología, de psicopedagogía, la parte de la trabajadora social, alguien que nos pueda ayudar en la escuela donde usted labora para investigar un poco de esta información, y tal vez sí sea necesario incluso trabajar con la familia para saber si es una situación de ahora, o sea, que está iniciando, es un retroceso que la alumna tuvo, o esto ya lo viene pues trayendo desde ciclos escolares anteriores, ¿no? Entonces sí habría que trabajarlo. Y si necesitamos pues estimular un poquito esas habilidades, sí tendríamos que retroceder un poquito con ella y, como se dice, empezar desde la parte del dictado, desde pues lecturas un poquito más básicas para ella, y en la situación académica explicarle de manera particular, individual, explicarle la tarea, a ver si la comprendió. Si tiene buena comprensión, buena retención, memoria, pues por ahí puede ser nada más la lectura. Si no, sí son otros procesos y sí puede ser una necesidad educativa especial. Ok, gracias por sus participaciones, maestros, maestras. Entonces comentábamos que los elementos principales de los prototipos textuales son externos e internos. Los elementos externos se refieren a la forma en la que se distribuye el contenido. Ejemplo, presentación de esquemas, párrafos, oraciones, mapas, etc. Los elementos internos se trata de los contenidos que le dan el significado al texto, el lenguaje utilizado, la objetividad, los estilos discursivos, etc. Entonces, esos son los elementos para realizar los prototipos de texto. Ahora, las propiedades de los prototipos textuales. Para que el mensaje sea transmitido completamente y se cierre cada idea, los párrafos tienen que estar articulados entre sí, al igual que las oraciones, guardando una relación y un orden, para que así los prototipos cumplan con las propiedades de adecuación, cohesión y coherencia. Estas propiedades que ustedes comentan, ya nos habían platicado. Previamente nos habían platicado en sus ejemplos, en sus participaciones que me han hecho en estos días. Ya me habían insistido mucho, ¿no?, en esta adecuación, cohesión y coherencia, ¿no?, para que tengan un hilo, un orden y pueda ser comprendido. Es importante no solo ejemplificarles, o sea, darles los criterios, sino también ejemplificarles. Incluso podríamos hacer como una estrategia que los borradores, ya vimos que hace rato que pues, se hace una serie de pasos, una apertura, un borrador,
la escritura, un borrador, a la hora de estar haciendo ese borrador, a ver que lo lean así, ¿no? Que lo lean sin revisar, que lo lean sin hacer el siguiente proceso. Entonces, vendría siendo un ejercicio importante esto de leer el borrador. Porque entre nosotros, o sea, entre los mismos compañeros, bueno, podemos darles la retroalimentación a los alumnos. A ver, ¿por qué entendiste? ¿Por qué no entendiste? ¿Qué consideras que le faltó a tu compañera? ¿Qué consideras que le faltó a tu compañero? Pues van a entender ellos que les faltó esta estructura de la coherencia a lo mejor, ¿no? O de que de repente tenían una idea y luego esta idea, o no le dieron un cierre, ¿no? Tuvo una introducción, tuvo un nudo, pero no le dieron un cierre o un desenlace a su historia, a su investigación o a lo que hayan desarrollado. Entonces también puede ser una estrategia que entre ellos mismos se puedan analizar esos textos, esos en borrador, claro, ¿no? El texto en borrador para saber cómo pueden mejorar o cómo pueden hacer el siguiente paso. Ok, la adecuación. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer? Pero vamos a ver quiénes están conectados. A ver. ¿Alguien que guste participar con la lectura? Yo le puedo apoyar, maestra. Sí, gracias. Adecuación. Adaptar el lenguaje para que sea comprendido e interpretado de forma apropiada. Tema: general, particular, divulgación o especializado. Lenguaje: culto, vulgar o coloquial. Intención del mensaje: comunicar, describir, instruir, divertir, etc. Nivel de formalidad: formal, serio, informal, jocoso, etc. Esta adecuación se la damos nosotros como docentes. ¿Qué es lo que queremos, no? Depende de la actividad, depende del tema. Insisto mucho en esta necesidad que tengamos para desarrollar el proceso de enseñanza. Es pues la adecuación que se le va a dar. ¿Por qué consideran alguien que guste participar y nos diga por qué consideran que es importante la adecuación? ¿Cómo puede aplicar la adecuación? No sé quién gusta participar y cómo puede usar un ejemplo. Sí, maestro Marco Antonio. Sí, pues la adecuación, maestra, es que también se da mucho por la coherencia. A veces nos podemos desviar del tema que estamos planteando o el contexto que está llevando a otros rubros, ya que nosotros tenemos que si el alumno se está yendo por otra situación, regresarlos al tema principal, por eso tenemos que estar adecuando. Es igual que las planeaciones, si ya tu planeación dice tal cosa, pero el niño está comprendiendo otra, hay que regresarlo al punto que tú necesitas que él comprenda. Claro, gracias, maestro. No sé si alguien más quiere compartirnos un ejemplo, una idea. Maestro Ernesto. Sí, gracias. Cuando trabajamos el proceso de la comunicación, al definir ya como tal el proceso de la comunicación, decimos que el emisor codifica el mensaje, es decir, el emisor se fija, la persona a la que le voy a hablar o a la que le voy a escribir, qué edad tiene, qué conocimientos tiene, sabe más que yo, sabe menos que yo, sabe lo mismo que yo, a qué se dedica, cuál es su actividad económica, es en campo, es en ciudad, qué creencia religiosa tiene, se mueve en carro, se mueve en autobús, se mueve en bicicleta, en moto, ¿verdad? Su nivel económico, y a veces me preguntan los chicos, oye, pero a nosotros, ¿qué nos interesa saber el nivel económico? Pues nos interesa precisamente para no tener errores al momento de codificar tu mensaje, porque a lo mejor puedes decir ¿cómo se llama? Que se suben los asaltantes al transporte público y te quitan todo el dinero, y la persona a la que se lo dices en su vida se ha subido al transporte público, ha tenido el vehículo particular todo el tiempo, y pues ahí estaríamos
no adecuando el mensaje, ¿verdad? O puedes decir que al contrario, que si vas en el coche y en cualquier semáforo te pueden asaltar, y resulta que la persona a la que le estás hablando no se mueve en coche y tiene que cruzar de avenida en avenida cuando está el semáforo en rojo, ahora hasta le dijiste asaltante a la persona que va a pie. A lo que voy aquí es en tomar todo eso y acomodar nuestro discurso a la persona que lo vaya a recibir. Yo les pongo como ejemplo, cuando tenemos a nuestros abuelitos, muchas de las veces algunos de ellos tienen dificultad de hablar, dificultad de escucha. Y nosotros tenemos que hablarles a lo mejor con un volumen más alto. Abuelita, véngase a comer. Y también esta parte de, oye, ¿viste cómo me dirigí a mi abuelita? Le hablé de usted. Le hablé de usted y le hablé con respeto, porque pues es una persona mayor que yo y estamos adecuando ese discurso a la edad también de la persona. ¿Sale? O sea, desde la propia codificación del mensaje que vamos a mandar, ya se realiza a lo mejor de manera inconsciente todo este proceso de adecuación. Claro, gracias, maestro. Sí. Y, por ejemplo, a la hora que desarrollan alguna idea, algún tema, una leyenda, cuenta, anécdota, algo que estén realizando de manera ya sea verbal o escrita a los alumnos, pues si no tienen esta adecuación, ¿no? Como comenta el maestro, ¿cómo van a ser los diálogos, no? ¿Qué diálogo le van a poner a su personaje? O ¿qué va a decir al personaje, no? Pues si pusieran, ¿no?, que es una princesa, tiene que hablar así, ¿no? Si dijeron que pues a lo mejor es un personaje de un anime que está luchando y todo, pues tiene que hablar como tal vez un guerrero. Entonces sí es eso, ¿no? Adecuar a la idea, al mensaje, para poder transmitir lo que realmente quieren. La coherencia es esta relación lógica entre el fondo del tema y la estructura. Es vincular las oraciones dentro de los párrafos, organizar la información, los textos que sean claros, sencillos, con sentido unitario o global, sin contradicciones. Pero también debemos de considerar que en esta coherencia debe de haber un tiempo, es decir, un avance progresivo y correlativo de los acontecimientos. A todo esto es lo que nosotros le llamamos coherencia. A ver, permítanme, está admitiendo a los que faltan. Entonces, esta coherencia le da sentido a toda la información, al diálogo. Veamos el siguiente. Ahora, el pensamiento lógico y verbal. Bueno, entonces, nada más aterrizando la información, la adecuación y la coherencia son de suma importancia y es algo que tenemos que nosotros como pues, docentes tener en claro, pero sobre todo darles, proyectar esto con los alumnos, ¿no? Darles esta información de cuál es el sentido de la adecuación y cuál es el sentido de la coherencia para que ellos puedan desarrollar su idea o lo que estén desarrollando de acuerdo al tema. Pensamiento lógico y verbal. El razonamiento verbal es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas. Las habilidades verbales, saber escuchar, hablar, leer y escribir. Esas son las habilidades verbales. Entonces, esto permite expresar y comunicarse a los seres humanos, a las personas. Esas son habilidades básicas para interactuar socialmente en el medio que nos rodea. El razonamiento verbal, entonces, tiene que ver con el dominio del lenguaje verbal, o sea, se asocia a la capacidad de lectocomprensión, de competencia lingüística, de creatividad expresiva, entre otros aspectos del ejercicio verbal. Bueno, en esta parte del razonamiento verbal, que ya nos permiten expresarnos y comunicarnos a nosotros como personas, es un poquito con el ejemplo de la maestra hace ratito que nos comentaba de su alumna,
que pues se le complica leer. Entonces, por eso decía, hay que saber, ¿no? Cómo se comunica, cómo se expresa ella, ¿no? A lo mejor sí se le complica leer, pero y a la hora de hablar, y a la hora de expresarse, y a la hora de querer algo. Entonces, por ahí tenemos que ver dónde está la situación, ¿no? Si tienen una capacidad del dominio del lenguaje o es meramente a la hora de producir lectura, ¿no? Entonces, por allá tenemos que ver un poquito, y es lo que se refiere con el pensamiento lógico verbal, ¿no? Cómo adecuamos o hacemos estas conexiones de ideas. En su forma general, el razonamiento verbal involucra la habilidad para analizar y evaluar material escrito y razonar con la información obtenida, como por ejemplo, analizar las relaciones entre partes componentes de oraciones o reconocer relaciones entre palabras y conceptos. Entonces, este razonamiento verbal va a ser que integre la información, o sea, que los alumnos integren la información y comprendan entre líneas, ¿no? Este razonamiento verbal también es cuando ellos logran, por ejemplo, resolver una adivinanza, un acertijo, o esas leer entre líneas. Es como, tal vez, a la hora en que nosotros nos comunicamos, ya sea de manera tanto verbal como escrita, a veces no decimos, o sea, no damos toda la información precisa, no hacemos una descripción de ideas, sino lo damos a entender con una sola palabra o con una sola frase, como podría ser los refranes, ¿no? O los dichos, ¿no? Que eso también es parte de una cultura, algún dicho. Entonces, con ese dicho, con ese refrán, se quiso dar a entender esta información, ¿no? Entonces, es un poquito con lo que juega la idea del razonamiento verbal, lo que hay detrás o el contexto de la información. Todo esto que hemos estado viendo, nos apoyamos con los siguientes elementos. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura de los elementos? A la hora de compartirles información a los alumnos acerca de la lectura, o bien a la hora de que les demos los criterios, también podemos decir, en lugar de que repites una palabra, usa todos los sinónimos de esa palabra, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos da un ejemplo. Nos dice abundante. Una vez que tú utilizas la palabra abundante, en el resto del texto ya no la puedes usar, ¿no? Tienes que usar mucho, tienes que usar demasiado, tienes que usar varias veces, entonces, que usen sinónimos. Eso también es una manera en la que podemos no solo desarrollar el vocabulario, sino también aplicarlo y que ellos sepan que al usar los sinónimos nos da una comprensión mejor del texto pues a las personas que están leyendo, ¿no? Al público al que va dirigido, ¿no? No repetirlo para que enriquezcan su vocabulario, pero para que a la hora de hacer una cohesión, de ser una adecuación, sea también más comprensible. A ver, no sé si alguien estaba participando en el chat, permítanme revisar el chat. Ok. Bien. Entonces, los elementos son sinónimos, antónimos, las palabras homófonas o parónimos. No sé si alguien quiere ayudarme con la lectura. A ver, por allá está la maestra María Dolores, que nos puede ayudar. Bueno, la maestra Alma Gabriela, si nos puede ayudar con la lectura. O levantó la mano, no sé si quería participar en algo, maestra Alma Gabriela.
Sí. ¿Me escuchan? Sí, maestra, la escuchamos. Muy bien. Dice, sinónimos, son palabras que tienen significado igual o semejante entre sí. Ejemplos, abundante, mucho, cabello, pelo, lentes, gafas. Antónimos, son palabras que tienen significado opuesto entre sí. Ejemplos, bonito, feo, claro, oscuro, triste, feliz, triste. Palabras homófonas o parónimos, que se pronuncian exactamente igual que otra, pero que se escriben de manera diferente y tienen distinto significado. Ejemplos, hola, saludo, y ola de agua. Gracias, maestra. Entonces, recurrimos a estos. Creo que lo que podríamos ver que se complica más, mejorar el vocabulario, ¿no? Es, si los alumnos tienen buen vocabulario, pues no van a fallar mucho en la parte de sinónimos y antónimos. Pero ahora lo que va relacionado con la ortografía son las palabras homófonas, ¿no? Esto es porque puede escucharse de la misma manera, pero pues no es la misma ortografía que van a usar, no se escribe igual. Entonces, esos son los elementos en los que nos podemos apoyar. Maestra, creo que la maestra Giselle tenía levantada su mano, ¿se nos puede ayudar a leer? Sí, claro. Gracias. La polisemia es la propiedad que tiene ciertas palabras de referirse a diferentes posibles significados a la vez, o sea, de tener diversas aceptaciones vinculadas de algún modo, directo o indirecto, con su sentido original. Ejemplo, banco, institución financiera y de préstamo de dinero, mueble público en el que sentarse, especialmente en las plazas. En biología, conjunto de animales marinos, banco de peces. Gracias, maestra. Un poquito de esto, de la polisemia, es, veíamos antes el contexto, ¿no? Darle el contexto y darle el significado a la palabra. Hay que comprender mucho desde dónde estamos. Creo que daban un ejemplo en la reunión anterior, ¿no? Del significado de una palabra, pero pues yo no la conozco porque a lo mejor estoy viniendo de otro lado, pero aquí culturalmente significa una cosa, pero yo al ser pues, de otro lado, yo no sé qué significa eso para esa población, ¿no? O para esa cultura. Entonces, también es importante tener este contexto o esta información. Igual como ejercicio lo podemos hacer para mejorar el vocabulario, ¿no? De eso ya estás poniendo. Si significa algo más de una cosa, escríbenos, ¿no? ¿Qué significa? Que también podría ser para un portafolio de evidencias. Tal vez en lugar de un glosario o además de un glosario, pues aplicar ahora sí que como dice el ejemplo, ¿no? Un banco de palabras, para realizar esta actividad de polisemia, ¿no? Como un glosario. La maestra Ceci Salinas, ¿me puedes ayudar, maestra, para leer las recomendaciones para realizar las analogías? Creo que tienes levantada la manita, maestra Ceci Salinas. Gracias. Ok. La primera es reconocer el significado de los términos de la base. Segunda es reconocer la relación analógica. Tercera, analizar las alternativas descartando las opiniones que representan una relación analógica diferente. Y cuarta y última, con más de una alternativa de la misma relación se considera la naturaleza como la relación semántica. Gracias, maestra Ceci. Muy bien, recuerden que estamos viendo ahorita un poquito de la parte del razonamiento. Entonces, a la hora del razonamiento hay que saber si comprenden las analogías, ¿no? Y los elementos anteriores que veíamos, los sinónimos, los antónimos, las palabras homófonas y las palabras de la polisemia, pues nos van a ayudar, son elementos que nos van a ayudar para el razonamiento, pero también para poder comprender las analogías si es que estamos incorporando alguna analogía en el texto.
Entonces, sí hay que comprender, obtener cuidado y hacer estas recomendaciones, tanto es para ustedes como para a la hora de presentarlo a los alumnos. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda, alguien que quiera compartir algún ejemplo, algo, dudas, preguntas, ejemplos que quieran compartir. Bien, continuamos. Ya estamos por terminar, maestros, ya, lo último de hoy. Vamos a ver estas recomendaciones. Vamos a hacer brevemente esta hoja de productos de textos, pero la vamos a desarrollar, ya es lo último, entonces vamos a hacer una lluvia de ideas en un minutito, así rescatando la información que acabamos de ver, lo último que hemos estado trabajando, que es acerca del razonamiento verbal, cómo podemos aplicar la información, ¿no? Para que puedan producir textos los alumnos. Entonces, rapidito, en un minutito, vamos a desarrollar esta lluvia de ideas de la producción de un texto utilizando los elementos que acabamos de ver para el razonamiento verbal. Vamos a considerar desde los prototipos textuales, para el desarrollo de esa actividad, los prototipos textuales. ¿Qué quiero desarrollar? Un texto narrativo, un texto descriptivo, un diálogo, una exposición, una argumentación, ¿no? E incluimos los elementos que acabamos de ver. Entonces vamos a hacer esa actividad en un minutito, esa hoja de productos de textos. La maestra María nos comparte en el chat que a ella le ayuda mucho es la necesidad del aprendizaje y la motivación de los estudiantes, ¿no? A la hora de aplicar esto. Entonces nos comenta que la necesidad de aprender y la motivación es lo que le ayuda. Gracias, maestra María. ¿Cómo vamos? ¿Alguien que nos quiera compartir su lluvia de ideas? En esta producción de textos, ¿qué creen que van a implementar? ¿En qué prototipo textual van a realizar? ¿Un texto narrativo? ¿Un texto descriptivo? ¿Un diálogo? ¿Una exposición? ¿Una argumentación? ¿Y qué elementos vamos a usar? Ya sabemos que debemos de considerar la adecuación y la coherencia, pero ¿qué elementos vamos a aplicarles o a involucrarles? Que son estos, ¿no? Los sinónimos, antónimos, palabras homófonas o parónimos y la polisemia. ¿Qué tenemos, maestros? ¿Qué productos vamos a desarrollar, describir? ¿Alguien quiera compartirnos su idea, su estrategia de productos de texto que puede desarrollar con los alumnos? ¿Alguien que nos quiera compartir antes de irnos? ¿Qué le gustaría desarrollar? ¿Qué elementos va a utilizar? ¿Cómo podría aplicarlo al tema necesario en el aula?
para su materia, para su actividad, para el aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo podemos considerar esto? Si tienen alguna situación con su audio, podrían escribirlo. Okay. La maestra Susana nos comenta que ayudan en la creatividad y sobre todo en la confianza para el alumno de que pueda expresarse dependiendo del contexto y el tema a elegir en una exposición. Entonces ella considera pues la creatividad para su exposición y también va a considerar que pues depende la confianza para este desarrollo, ¿no? El maestro Esteban nos dice que el texto narrativo va a realizar. La maestra Alba en el chat nos comenta que elaboración de textos con argumentos propios. Empleando vocabulario amplio, podemos anexar lectura en voz alta con previa práctica. Muy bien. Muy válidos y muy interesantes estas actividades, maestro. Gracias. Maestro Esteban, ya después puede desarrollar la idea completa, ¿no? Que le ayude para su clase. Al final de cuentas, tratamos de hacer estas actividades para que les sirvan. Recuerden que a la hora de hacer las actividades, piensen en alguna actividad que requieran, alguna actividad de aprendizaje que requieran implementar con sus alumnos, y luego la desarrollan, ¿no? Bien, la maestra María nos comenta que las preguntas que generan la comprensión lectora, la maestra Lucrecia, la exposición con base a la expresión oral, explicando un tema utilizando sinónimos. Gracias, maestras. Y el maestro Francisco nos comenta que la dramatización de un párrafo narrativo. Muy bien, maestro, muy interesante dramatizar, ¿no? Estás reproduciendo el texto. Pues en lugar de hacer un dibujo, vas a hacer una dramatización. Maestra Hortensia nos dice que las palabras primitivas y derivadas para que conozcan diferentes palabras. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Maestros y maestras, sí, la maestra Rebeca, un texto argumentativo, comunicación en las redes sociales. Un tema interesante y ahorita que los jóvenes están muy involucrados en eso, ¿no? Maestros y maestras, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario adicional, algo que quieran compartir ya para terminar, o algo que no les haya quedado claro y que les gustaría que platiquemos o algo. ¿Cómo va todo ustedes? Pues maestros, si no hay alguna duda, comentario, sugerencia, a la maestra María, voy a poner atención en detalle, otro ejemplo. Hola, Sí. maestra, buenas tardes. Sí, buenas tardes, maestro, ¿sí? Una pregunta en relación a la actividad que es déjenme ver, ¿cómo se llama? La actividad evaluable del desafío 2. Ese es de la plataforma Moodle, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo el desarrollo? Porque, bueno, ya viene ahí el cuadro establecido, pero no logro a complementar cómo lo vamos a hacer. O bueno, ¿cómo se haría? Sí. Simplemente las indicaciones que tiene o hay algo más que se deba de hacer. Sí, estas actividades de Moodle, con la información que le están proporcionando para realizarlo, ahora sí que es libre porque es aplicado. O sea, tiene que usar la información que hemos visto o los materiales que hemos visto en estas clases síncronas para poder aplicarlo considerando los elementos que le están presentando. No sé si así le ayuda un poquito más o algo específico necesita. No, gracias, nada más esa era mi duda acerca de la actividad.
Sí, hay que aplicar, de alguna manera hay que aplicar, ¿no? Esto que hemos estado viendo, utilizando esos criterios para el desarrollo de la actividad. Ahora sí que es como la teoría, ponerla en práctica, ¿no? Muchas gracias. Entonces, de todas formas, si tienen alguna duda, recuerden que hay un correo y tienen un número de WhatsApp en el cual pueden consultar alguna duda específica o alguna necesidad particular que tengan para que les apoyen. Pues por mi parte, maestros, maestras, pues esto sería todo el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, Metaconsultec les agradece su confianza. Pues recuerden que tiene un sitio web, cualquier cosa Metaconsultec, y nos vemos en la siguiente reunión, que sería el miércoles, ya para terminar, para finalizar nuestro curso. Muchas gracias, maestros, muchas gracias, maestras, que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Gracias, maestra. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias, maestro. Mucho gusto. Amén.